Mi padre nos dejó sin un centavo, pero su amante heredó una deuda de 22 millones. El abogado apenas había terminado de leer el testamento cuando escuché el sonido seco de una silla golpeando el suelo. Mi madre se había quedado sin fuerzas. La vi aferrarse al borde de la mesa mientras intentaba procesar lo que acabábamos de escuchar. Yo tampoco entendía nada. Sentía que las palabras seguían dando vueltas en mi cabeza sin encajar. Todo. Mi padre le había dejado absolutamente todo a otra mujer. La casa de Highland Park. Las cuentas bancarias. Las 2 empresas de logística que había construido durante décadas. Los vehículos. Las inversiones. Todo. Y a nosotros, nada. Mi nombre era Daniel, y hasta ese momento creía conocer a mi padre. Robert había muerto 6 semanas antes de cumplir 59 años. Un ataque cardíaco fulminante mientras se encontraba en una reunión de negocios. La noticia nos había golpeado fuerte, pero jamás pensamos que lo peor llegaría después de su funeral. Debe haber un error, dijo mi madre con la voz temblorosa. El abogado negó lentamente. El testamento fue actualizado 6 meses antes de su fallecimiento. Está legalmente registrado. Mi madre cerró los ojos. ¿Y quién es Tiffany Morrison? El silencio que siguió fue incómodo. El abogado acomodó unos documentos antes de responder. La beneficiaria principal. No respondió realmente la pregunta. Pero lo hizo porque no necesitaba hacerlo. Todos entendimos exactamente lo que significaba. Salimos de aquella oficina sintiéndonos extraños, como si acabáramos de descubrir que la persona que habíamos enterrado no era la misma que habíamos conocido durante años. 3 días después ocurrió algo todavía peor. Tiffany apareció en la casa. Llegó conduciendo un Mercedes nuevo, acompañada por 2 abogados y una amiga que no dejó de grabar videos con su teléfono ni un solo minuto. Tendría unos 25 años. Quizás menos. Llevaba gafas oscuras enormes y ropa que parecía elegida para llamar la atención. Mi madre abrió la puerta. Yo estaba detrás de ella. Lo siento mucho por su pérdida, dijo Tiffany. Su tono sonaba ensayado. Vacío. Como si estuviera leyendo un guión. Luego sonrió. Pero necesito que desalojen la propiedad en 30 días. Mi madre la observó en silencio. ¿Perdón? Voy a remodelar todo. Quiero empezar cuanto antes. Sentí que la sangre me subía a la cabeza. Acabamos de perder a mi padre. Y yo a mi pareja, respondió ella encogiéndose de hombros. Ni siquiera fingió tristeza. Miró alrededor de la casa como alguien inspeccionando una compra reciente. Robert me eligió a mí. Mi madre bajó la mirada. Podía ver las lágrimas acumulándose. Pero Tiffany continuó. De verdad deberían intentar seguir adelante. Su amiga seguía grabando. Incluso cuando mi madre comenzó a llorar. Aquella fue la primera vez en mi vida que tuve que contenerme para no echar a alguien a la fuerza de una casa. Cuando finalmente se fueron, la vivienda quedó en silencio. Un silencio pesado. Humillante. Esa noche cenamos en la cocina rodeados de cajas vacías. Ninguno tenía hambre. Mi madre apenas había probado la comida. 30 años, murmuró de repente. 30 años de matrimonio. No supe qué responder. Porque no existía una respuesta. Pasamos horas revisando papeles, cuentas y documentos intentando entender cómo empezar de nuevo. Y entonces recordé algo. Algo que llevaba años olvidado. Mamá. Ella levantó la vista. ¿Recuerdas la bodega de mi abuelo? Frunció el ceño. ¿La vieja nave industrial? Asentí. La que puso a tu nombre en un fideicomiso. Vi cómo algo cambiaba en su expresión. Por primera vez en semanas. Una pequeña chispa. Una posibilidad. Porque aquella propiedad nunca había pertenecido legalmente a mi padre. Y eso significaba que Tiffany no podía tocarla. Todavía no imaginábamos que aquella vieja bodega abandonada terminaría cambiando nuestras vidas. Ni que, escondida entre polvo, óxido y cajas olvidadas, encontraríamos algo capaz de destruir todo lo que mi padre había construido. Y todo lo que Tiffany creía haber heredado. Nos mudamos a la bodega el lunes siguiente. Decir que era un lugar deprimente sería quedarse corto. El edificio estaba en una zona industrial al sur de Dallas. Había goteras, ventanas rotas y montones de chatarra acumulada desde hacía años. El olor a humedad estaba impregnado en las paredes. Aún así, era nuestro. Después de que nos expulsaran de la casa donde había vivido toda mi vida, aquella vieja estructura representaba algo importante, nadie podía quitárnosla. Durante la primera semana nos dedicamos a limpiar. Mi madre organizaba documentos mientras yo revisaba almacenes y oficinas abandonadas. Pensaba vender cualquier cosa que tuviera valor para cubrir gastos.
Fue entonces cuando encontré las cajas. Estaban escondidas detrás de varios pallets rotos y cubiertas por una lona llena de polvo. Lo extraño no fue encontrarlas. Lo extraño fue leer las etiquetas. Contabilidad 2019. Contabilidad 2020. Contabilidad 2021. Contabilidad 2022. Contabilidad 2023. Contabilidad 2024. Me quedé inmóvil. Las empresas de mi padre jamás habían operado desde aquella bodega. No tenía sentido que esos archivos estuvieran allí. Abrí una de las cajas. Y sentí un nudo en el estómago. Facturas. Transferencias. Balances internos. Contratos. Miles de documentos. Yo trabajaba como abogado corporativo especializado en fusiones y adquisiciones. No era contador, pero llevaba años revisando estados financieros complejos. Algo no encajaba. Tomé varias carpetas y me las llevé al pequeño espacio que habíamos convertido en oficina improvisada. Esa noche no dormí. Ni la siguiente. Ni la otra. Durante 3 días enteros revisé cada hoja. Comparé cifras. Rastreé movimientos. Crucé información. Y cuanto más avanzaba, peor se volvía todo. Las empresas reportaban ingresos muy inferiores a los reales. Existían proveedores fantasma. Facturas duplicadas. Pagos sin justificar. Transferencias internacionales ocultas. Dinero moviéndose constantemente hacia cuentas en paraísos fiscales. Al amanecer del tercer día comprendí algo que me dejó helado. No era simple evasión fiscal. Era mucho más grave. Mi padre había estado ocultando millones de dólares al gobierno. Y había indicios claros de lavado de dinero. Recuerdo mirar la pantalla de mi computadora mientras intentaba convencerme de que estaba equivocado. Pero los números no mentían. Las fechas tampoco. Todo estaba ahí. Miles de páginas demostrando exactamente lo que había ocurrido. Entonces una pregunta comenzó a perseguirme. Si mi padre sabía que todo eso existía, ¿por qué guardó las pruebas? Y sobre todo, ¿por qué cambió el testamento apenas 6 meses antes de morir? Esa noche encontré la respuesta. Y cuando la entendí, sentí más rabia que tristeza. Mi padre no había dejado la herencia a Tiffany por amor. La había usado. Como escudo. Como distracción. Como alguien a quien dejar sentado en la silla equivocada cuando llegara la cuenta. Y la cuenta estaba a punto de llegar. A las 2 de la madrugada llamé a una persona con la que no hablaba desde hacía meses. El agente Ramírez. Nos habíamos conocido años atrás durante una investigación corporativa relacionada con fraude financiero. Contestó después del tercer tono. Daniel, son las 2 de la mañana. Necesito que veas algo. Escuchó mi explicación durante casi 20 minutos sin interrumpirme. Cuando terminé, hubo unos segundos de silencio. ¿Tienes copias digitales? Sí. Envíamelas ahora. No preguntó nada más. Eso me preocupó. Porque significaba que entendía perfectamente la gravedad de lo que acababa de contarle. A la mañana siguiente me llamó. Su tono era completamente distinto. ¿Dónde encontraste esto? En una propiedad familiar. Daniel, esto puede cambiar una investigación entera. Sentí un escalofrío. ¿Qué investigación? No puedo darte detalles. Pausa. Pero llevamos más de un año siguiendo movimientos relacionados con esas empresas. Ahí terminó la conversación. Durante las semanas siguientes no recibí más información. Pero sí recibí noticias de Tiffany. Muchas noticias. Era imposible evitarlas. Publicaba fotos constantemente. Restaurantes exclusivos. Viajes. Ropa de diseñador. Champaña. Yates alquilados. Todo acompañado por mensajes sobre su nueva vida. Mientras tanto, mi madre y yo seguíamos viviendo entre cajas y polvo. Ella intentaba mantenerse fuerte. Aunque cada vez que aparecía una nueva publicación de Tiffany podía ver el dolor en sus ojos. No por el dinero. Por la humillación. Por descubrir que el hombre con quien había compartido 3 décadas había llevado una vida paralela. Luego ocurrió algo curioso. Los abogados de Tiffany renunciaron. Los dos. Casi al mismo tiempo. No entendimos la razón hasta después. Ellos habían pedido auditorías completas de las empresas. Habían insistido en revisar la contabilidad antes de aceptar oficialmente toda la herencia. Tiffany se negó. Según una fuente cercana al caso, estaba convencida de que solo intentaban cobrar más honorarios. Así que los despidió. Y firmó todo. Aceptó cada activo. Cada empresa. Cada cuenta. Cada obligación. Sin revisar una sola página. Cuando me enteré, miré a mi madre.
Ella entendió exactamente lo que estaba pensando. La trampa acababa de cerrarse. Y Tiffany ni siquiera lo sabía. 2 semanas después, la primera patrulla federal apareció frente a una de las empresas. Al día siguiente llegaron más. Y después llegaron las órdenes judiciales. Entonces comenzó el verdadero desastre. Y esta vez no habría fotos para Instagram que pudieran ocultarlo. Las noticias explotaron en menos de 48 horas. Primero fueron rumores. Después aparecieron las imágenes. Agentes federales entrando a las oficinas. Vehículos incautados. Documentos siendo retirados en cajas. Cuentas congeladas. Todo sucedió tan rápido que ni siquiera Tiffany tuvo tiempo de reaccionar. Yo seguía cada movimiento desde la bodega junto a mi madre. El agente Ramírez no podía compartir información confidencial, pero no hacía falta. Lo que estaba ocurriendo era visible para cualquiera. Las empresas de mi padre quedaron paralizadas. Los bancos bloquearon el acceso a los fondos. Los contratos pendientes fueron suspendidos. Y los investigadores comenzaron a reconstruir años de operaciones financieras. 3 días después sonó el teléfono de mi madre. Cuando vio el número, frunció el ceño. No lo reconoció. Contestó de todos modos. Yo estaba sentado frente a ella. Pude escuchar los gritos desde el otro lado. Era Tiffany. Llorando. Desesperada. Sin la confianza que había mostrado cuando llegó a expulsarnos de nuestra casa. Necesito ayuda, repetía. No entiendo qué está pasando. Mi madre no respondió. Tiffany siguió hablando. Dijo que los agentes habían tomado documentos. Que los bancos habían bloqueado sus cuentas. Que las empresas tenían problemas fiscales enormes. Que los abogados que había contratado ahora le pedían cantidades absurdas de dinero. Entonces llegó la frase que más recuerdo. Me dicen que soy responsable de todo. Mi madre cerró los ojos. Porque aceptaste todo. Pero yo no sabía nada. Tus abogados querían revisar los libros. No pensé que fuera necesario. Mi madre tardó unos segundos en responder. Tampoco pensaste que era necesario respetar a la familia de Robert. El silencio al otro lado fue inmediato. Patricia, por favor. ¿Cuándo viniste a la casa, recuerdas lo que nos dijiste? Tiffany no respondió. Nos dijiste que siguiéramos adelante. Mi madre colgó. Y no volvió a atender ninguna llamada. Las semanas siguientes fueron brutales para Tiffany. Las cifras comenzaron a aparecer en los documentos judiciales. Millones en impuestos atrasados. Millones en multas. Millones en intereses acumulados. La deuda total superaba cualquier cosa que ella pudiera pagar en toda su vida. Luego llegaron los cargos relacionados con los activos que habían sido utilizados en operaciones ilegales. Aunque los investigadores entendían que probablemente desconocía gran parte de lo ocurrido, seguía siendo la heredera formal de un patrimonio contaminado por años de irregularidades. Aquello que creyó que la convertiría en millonaria se había transformado en una pesadilla. Y mientras ella intentaba salvarse, otra sorpresa apareció para nosotros. Una sorpresa que llevaba décadas esperando bajo nuestros pies. Porque la vieja bodega que todos consideraban basura acababa de convertirse en uno de los terrenos más valiosos de toda la zona. Y cuando recibimos la primera oferta de compra, comprendimos que nuestras vidas estaban a punto de cambiar una vez más. El primer inversionista apareció un jueves por la mañana. Recorrió el terreno durante menos de 20 minutos. Tomó algunas fotografías. Hizo varias llamadas. Y antes de marcharse pidió una reunión formal. No entendíamos qué estaba pasando. Hasta que un asesor inmobiliario nos explicó la situación. El ayuntamiento había aprobado un importante proyecto de desarrollo comercial en esa zona industrial. De repente, terrenos que durante años habían sido ignorados comenzaron a valer fortunas. Y nuestra bodega estaba justo en el centro de esa expansión. Durante las semanas siguientes llegaron varias ofertas. Cada una más alta que la anterior. Mi madre estaba en shock. Meses antes había estado empacando sus pertenencias para abandonar la casa donde había vivido gran parte de su vida. Ahora distintas constructoras competían por comprar una propiedad que casi todos consideraban inútil. Finalmente aceptamos una oferta de $4.2 millones. Recuerdo el día de la firma. Mi madre permaneció en silencio gran parte de la reunión. Cuando salimos del edificio, se quedó mirando el estacionamiento durante varios segundos. Tu abuelo nos salvó sin saberlo. Y tenía razón. Aquel fideicomiso creado décadas atrás había protegido el único activo que mi padre jamás pudo manipular. Los investigadores confirmaron más tarde que la propiedad estaba completamente fuera del alcance de las reclamaciones relacionadas con las empresas. Era legalmente de mi madre desde 1994. Intocable.
Mientras tanto, la situación de Tiffany seguía deteriorándose. Perdió el control de los activos heredados. La casa fue embargada. Los vehículos fueron incautados. Las empresas dejaron de existir tal como habían funcionado durante años. Sus abogados intentaron demostrar que desconocía las operaciones ilegales de mi padre. Y, en parte, era cierto. Pero su problema no era únicamente lo que sabía. También era lo que decidió ignorar. Las advertencias estaban ahí. Las auditorías recomendadas estaban ahí. Las preguntas incómodas estaban ahí. Simplemente creyó que el dinero era tan seguro como parecía. Nunca imaginó que detrás de aquella fortuna existía una montaña de problemas esperando a quien la reclamara. Meses después, el agente Ramírez me llamó para agradecerme. Las pruebas encontradas en la bodega habían permitido fortalecer una investigación mucho más grande de lo que yo imaginaba. Varias personas fueron procesadas. Se rastrearon millones de dólares. Y una red de lavado de dinero que llevaba años operando comenzó a desmoronarse. Yo seguí ejerciendo como abogado corporativo. Aunque de vez en cuando colaboraba como consultor en investigaciones financieras complejas. Mi madre compró una nueva casa en Plano. Nada extravagante. Solo un lugar tranquilo donde pudiera empezar otra etapa de su vida. Y eso fue exactamente lo que hizo. Con el tiempo entendí algo que me costó aceptar. Mi padre pasó años construyendo una imagen de éxito. Pero detrás de ella había mentiras, secretos y decisiones que terminaron destruyéndolo todo. Tiffany creyó que había ganado cuando nos vio salir de aquella casa con cajas en las manos. No entendió que una herencia no solo incluye propiedades y cuentas bancarias. También incluye las consecuencias de los actos de quien la deja. Al final, la fortuna por la que luchó desapareció. Las empresas de mi padre quedaron arruinadas. Su reputación terminó hecha pedazos. Y nosotros, que habíamos sido expulsados sin nada, terminamos encontrando algo mucho más valioso. No fue el dinero. Fue la posibilidad de empezar de nuevo sin cargas ocultas, sin mentiras y sin vivir bajo la sombra de alguien que había pasado años engañando a todos. Esa fue la única herencia que realmente valió la pena conservar.